Es el 24 de octubre de 1871, en horas de la tarde. La ciudad de Córdoba, orgullosa de su ya bicentenaria universidad, abre sus puertas para mostrar al mundo la exposición industrial del país. En la zona de los Altos, hacia el sur de la parte central, se reúne una gran comitiva para la inauguración de una obra sencilla en cuanto al aspecto edilicio, pero monumental en lo que a sus objetivos más preciados se refiere. Domingo Faustino Sarmiento, presidente de la Nación durante el período 1868-1874, preside el acto. Pasados los saludos protocolares, la entonación del himno nacional y la intervención del obispo Ramírez de Arellano, el doctor Benjamín Gould, astrónomo norteamericano que se encuentra en la ciudad desde el año anterior, es el encargado de las palabras técnicas iniciales. Entre otras descripciones minuciosas del instrumental y la tarea a desarrollar, dijo Gould: un telescopio que explora los cielos se asemeja a una máquina de artillería dirigida contra la ignorancia humana y tiene su parte en la conquista de grandes y nuevas verdades. Luego agregó: cuando levantéis, señores, vuestros ojos esta noche, después de ponerse la luna hacia el cielo estrellado, y esforzando vuestra atención, se os presenten las más pequeñas estrellas, una en pos de otra, no hallaréis ni una sola cuya posición y magnitud no esté ya registrada por alguno de los astrónomos de vuestro observatorio. Sarmiento, por su parte, en un largo discurso, digno de su rango y visión anticipada del futuro y de los hechos, manifestó: hay, sin embargo, un cargo al que debo responder, y que apenas satisfecho por una parte, reaparece por otra bajo nueva forma. Es anticipado o superfluo, se dice, un observatorio en pueblos nacientes y con un erario o exhausto o recargado. Y bien, yo digo que debemos renunciar al rango de nación o al título de pueblo civilizado si no tomamos nuestra parte en el progreso y en el movimiento de las ciencias naturales. Con estas palabras, Domingo Faustino Sarmiento dejaba inaugurado el Observatorio Astronómico Nacional, ubicado en el barrio de Los Altos, hoy Barrio Observatorio, hacia el sur del centro de la ciudad de Córdoba. La inauguración del Observatorio Astronómico Nacional, que durante varios años dependió del Gobierno Nacional, hoy dependiente de la Universidad Nacional de Córdoba, marca la entrada de Argentina en el mundo de la ciencia, no solo la astronómica, sino de la ciencia en general. Para el 1871 Sarmiento tenía 60 años. Cuando aquella tarde del 24 de octubre se hizo noche, el escorpión comenzaba a ocultarse tras las sierras del oeste. Marte lucía gallardo y brillante en la constelación de Ofiuco. Por el este, Aries asomaba tímidamente y la luna, casi llena, resplandecía en lo alto del cielo cordobés. El sueño de Sarmiento se había hecho realidad. Argentina ya tenía su observatorio astronómico.
Atrás y lejos en el tiempo habían quedado su adolescencia sanjuanina y el primer contacto con la astronomía. Como antecedente por su pasión por la ciencia del cielo, sabemos que a los 15 años el único trabajo que encontró fue como ayudante del ingeniero agrimensor Víctor Barró, y como tal, se vio involucrado en la determinación de ángulos y otros cálculos geométricos. Bien podemos suponer que usando los teodolitos que tenía a su cargo, haya realizado algunas observaciones de estrellas brillantes y de la luna. Pero este sería solo el comienzo. En uno de los tantos períodos que, como exiliado, pasó en Chile, trabó amistad con el teniente Gillis, de la Marina de los Estados Unidos, que tenía a su cargo la instalación del Observatorio Nacional del País Trasandino, ubicado en el Cerro Santa Lucía. Otro antecedente que también debemos tener presente es que para 1846, encontrándose Sarmiento en Europa, Johann Gale descubrió el planeta Neptuno. Es probable que estos grandes y pequeños hitos en la vida de nuestro prócer hayan despertado su interés y admiración por los misterios del cielo. Pero cabe preguntarse, ¿cuál era el estado de la astronomía de la época? ¿Por qué el interés de un observatorio astronómico en el hemisferio sur? ¿Qué desarrollo había alcanzado la construcción de telescopios? Para el 1871 el telescopio ya tenía 262 años. Y más allá de los grandes logros, tanto en la construcción de instrumentos de distintos tipos y tamaños, como en las observaciones realizadas, la astronomía estaba concentrada en el estudio de estrellas del hemisferio norte, y salvo contadas excepciones, era muy poco lo que se conocía sobre los objetos celestes australes. Esta situación se mantuvo durante muchos años y fue el panorama que encontró Sarmiento cuando asumió la presidencia del país en 1868. Efectivamente, en 1811, año del nacimiento de Domingo Faustino Sarmiento, el sistema solar conocido terminaba en Urano, descubierto en 1781 por William Herschel, y respecto de los asteroides solo se tenía noticias de 4 objetos: Ceres, Palas, Juno y Vesta. Por otra parte, aún faltaba más de 20 años para que se iniciara un estudio sistemático de estrellas dobles del hemisferio sur. En síntesis, la instalación de telescopios al sur del Ecuador era una imperiosa necesidad. Antes de llegar a la inauguración del Observatorio Astronómico Nacional y a la presidencia del país, Sarmiento realizó un viaje que terminaría poniendo al gran sanjuanino en el pedestal de honor de la astronomía argentina. En 1865 fue enviado por el general Bartolomé Mitre a los Estados Unidos como ministro plenipotenciario. En el país del norte tuvo la oportunidad de vincularse con la alta sociedad y los más representativos investigadores de entonces, entre ellos el destacado astrónomo Dr. Benjamin Gould. Durante su época de estudiante, Benjamin Gould fue alumno de Gauss y llegó a trabajar en Alemania con Friedrich Argelander, uno de los astrónomos más renombrados de mediados del siglo XIX. Fue precisamente durante su estada en Europa cuando se dio comienzo a la determinación de la posición y el brillo de estrellas del hemisferio norte, quedando la mitad austral del cielo relegada a un segundo plano. Los detalles de los telescopios e instrumentos auxiliares, las técnicas de observación y, fundamentalmente, la importancia científica de esas determinaciones fueron el tema central de la conversación que mantuvieron Gould y Sarmiento en aquel encuentro de los primeros meses de 1865. Para octubre de aquel año, Sarmiento ya estaba convencido y decidido. Argentina debía tener un observatorio astronómico. Esto le permitiría abrir otra puerta
a lo que era uno de sus objetivos más trascendentales: educar al soberano. Cuando Sarmiento asumió la presidencia de Argentina en 1868, inmediatamente se abocó a la concreción de uno de sus tantos sueños. Prueba de ello es que al año siguiente, en 1869, se aprobó la ley de presupuesto que incluía la construcción del observatorio astronómico. A casi 140 años de aquel acto presidido por Domingo Faustino Sarmiento en Córdoba, la astronomía ha cambiado enormemente. De las pocas estrellas conocidas entonces, hemos pasado a tener datos precisos de cientos de millones de ellas. Del telescopio manual utilizado por Gould, cuyo elemento detector por excelencia era el ojo, hemos llegado a cámaras electrónicas muy sensibles, capaces de registrar hasta el más pequeño brillo emitido por galaxias que se encuentran en los confines del universo. Además, hoy es posible hablar de telescopios de varios metros de diámetro, y como si todo esto fuera poco, hay instrumentos en órbita terrestre, como el telescopio espacial Hubble y otros en órbita solar, destinados a descifrar los misterios del astro rey. Todos estos cambios aportados por el gran desarrollo tecnológico contrastan, sin lugar a dudas, con la incipiente astronomía de la época de nuestro maestro de América. Pero fue su visión, su capacidad de mirar, observar, de intuir y vivir anticipadamente el futuro lo que lo llevó a pronunciar aquel 24 de octubre de 1871 palabras que hoy adquieren más vigencia y que siguen resonando en todos los claustros y ámbitos académicos de nuestro país. Hay, sin embargo, un cargo al que debo responder, y que apenas satisfecho por una parte, reaparece por otra bajo nueva forma. Es anticipado o superfluo, se dice, un observatorio en pueblos nacientes y con un erario o exhausto o recargado. Y bien, yo digo que debemos renunciar al rango de nación o al título de pueblo civilizado si no tomamos nuestra parte en el progreso y en el movimiento de las ciencias naturales. Plazas, calles, ciudades, escuelas, bibliotecas y hasta un asteroide llevan el nombre de Sarmiento, justo homenaje a quien supiera abrirnos las puertas del cielo y del saber.